Bueno, en la materia de máquinas eléctricas voy a presentar mi exposición de actividad 1 complementario. Mi nombre es Cristian Carlos Polano Pancoat, en la matrícula M221444. Para empezar, en el tema 1 tenemos lo que son las leyes fundamentales del electromagnetismo. Estas leyes fundamentales son la ley de Gauss para el campo eléctrico, así como también para el campo magnético, la ley de Faraday-Henry y la ley de Ampère-Maxwell. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. El trabajo científico de Michael Faraday en 1821 dio a conocer los fundamentos del electromagnetismo, y en 1865 James Clerk Maxwell formuló las ecuaciones de Maxwell. La ley de Coulomb es otra ley relacionada con el electromagnetismo, que establece que la fuerza entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que se separa. Esto es en el caso del tema 1, que es las leyes fundamentales del electromagnetismo. Para el tema 2 les tengo un pequeño video donde hace la explicación de estos. Densidad de flujo magnético también se le llama inducción magnética. Para calcular la densidad de flujo magnético se emplea la fórmula B es igual a teta sobre A, en la cual B es igual a densidad de flujo magnético, teta es igual a flujo magnético que se mide en Webers y A es igual a área que se mide en metros cuadrados. En el sistema internacional, la unidad de densidad de flujo magnético se llama Tesla y es igual a teta sobre A, es decir que un Tesla es igual a un Weber sobre metro cuadrado. Ejemplo 1. El flujo magnético teta, que llega a una placa metálica de 10 por 10 centímetros, es igual... En este caso solo son los ejemplos, nosotros más vamos a enfocarnos en las puras definiciones. Magnética siguen siempre el camino de menor reluctancia, o sea que, por ejemplo, viajan con mayor facilidad a través del hierro que del aire. La facilidad con la que las líneas del campo magnético viajan a través de un material dado se denomina permeabilidad. Es obvio que la permeabilidad es lo opuesto a la reluctancia. En la figura, al agregar una pieza de hierro a un circuito magnético cuyas líneas viajan a través del aire, estas se concentran y prefieren viajar a través del trozo de hierro que continuar su viaje a través del aire. Podemos observar esto en la parte superior de la figura. La permeabilidad del hierro es superior a la del aire. Cada tipo de material presenta un valor específico de permeabilidad. La permeabilidad magnética se representa con la letra griega mu. La permeabilidad específica del vacío se representa con la expresión mu 0 y es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperes. En la práctica, la permeabilidad del aire se considera igual que la del vacío. La permeabilidad relativa de un material dado, o mu R, se calcula con la fórmula mu R es igual a mu sobre mu 0. De esta fórmula se deriva Y bueno, este sería para las principales variables magnéticas. O en el tema 2, que es, pues eso exactamente. lección. Para el tema 3, que es el circuito magnético, aquí lo que tenemos es como tal, pues un circuito magnético donde la línea azul salteada es la longitud del círculo magnético, mientras que lo que tenemos como el cubo gris o el rectángulo gris con hueco AC es la sección transversal. Bueno, lo que habíamos abierto en el tema anterior, que era las variables magnéticas, acá tenemos lo que es el material de alta permeabilidad, como también el número de vueltas.
Y esto es lo que sería el circuito magnético como tal, lo que tendríamos nosotros para el tema 3. Para el tema 4, pues el principio operacional del transformador, les tengo un breve video de su explicación. El uso de los transformadores en el campo doméstico como industrial es de gran importancia, ya que con ellos podemos cambiar la amplitud del voltaje, aumentándola para que sea más económica la transmisión y luego disminuyéndola para una operación segura en los equipos eléctricos. Hola, buenas, mi nombre es Robert Jiménez, ingeniero en diseño eléctrico. En este video estaremos hablando sobre los transformadores. Vamos a estar viendo la función de los transformadores. ¿Por qué solo en corriente alterna puede ser utilizado un transformador? Crear un campo magnético con electricidad. Transformadores de paso hacia arriba y hacia abajo. Y por último terminaremos con los transformadores trifásicos. Podemos decir que existen dos tipos de electricidad, AC y DC. Pero los transformadores solo pueden funcionar con AC o corriente alterna. Cuando conectamos un generador de AC a un circuito de cable cerrado, una corriente podrá fluir a través de este cable y la dirección de la corriente se alternará hacia atrás y hacia adelante, con la rotación del generador. La alternancia significa que la corriente alcanza su punto máximo y mínimo durante el ciclo, que le da su patrón de onda sinusoidal, el cual podemos comprobar al conectarlo a un osciloscopio. Ahora puedes pensar en esto como la marea del mar cuando cambia de dirección y alcanza su punto máximo y mínimo. A medida que la corriente fluye a través del cable, emitirá un campo magnético. Si pasamos corriente continua DC a través del cable, el campo magnético se mantendrá constante. Pero, si pasamos corriente alterna AC a través del cable, entonces el campo magnético aumentará y disminuirá en fuerza y esta cambiará la polaridad a medida que la corriente cambie de dirección. Si colocamos varios cables juntos y pasamos corriente a través de ellos, los campos magnéticos se combinarán para crear un campo magnético más fuerte. Si luego envolvemos el cable en una bobina, el campo magnético se volverá aún más fuerte. Si ahora colocamos una segunda bobina muy cerca de la primera bobina y posteriormente pasamos corriente alterna AC a través de la primera bobina, entonces Acá he tenido un pequeño problema que es lo que es con el video, pero básicamente lo que queremos decir o como que funciona un transformador es que hace que la energía y el generador y el flujo de electrones nos permita hacer gracias a lo que es la rotación constante, nos permite lo que es generar la electricidad gracias al flujo constante de electrones. Y esto es para el tema 3 de principio operacional de un transformador. el uso. Para el tema 4 tenemos las partes constitutivas del transformador. Aquí les tenemos un pequeño breve video, más presentado con información. El transformador. Dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito. Los transformadores son importantes en la distribución de energía eléctrica, ya que elevan el voltaje de la electricidad generada en una central eléctrica a los niveles necesarios para transmitirla de manera eficiente, y otros transformadores la reducirán para su uso en las diferentes localizaciones. Pero, ¿por qué utilizamos altos voltajes? Porque para transmitir a grandes distancias es deseable usar un voltaje tan elevado y una corriente tan pequeña como sea posible, ya que esto reduce las pérdidas en la línea de transmisión y permite utilizar alambres delgados, con lo cual también se reducen los costos de los materiales. Es por eso que se transmite la potencia en muy altos voltajes y luego mediante transformadores se va reduciendo la tensión y por ende aumentando la corriente. Los transformadores solo funcionan con corriente alterna y no con corriente continua, porque se requiere que el campo magnético generado por el conductor o cable sea variable, y este se produce con corriente alterna, ya que al cambiar de dirección constantemente el campo aumenta y disminuye. En cambio, con corriente continua también nos generará un campo magnético, pero en este caso no varía, es fijo. Una vez aclarado esto, veamos cómo funciona. Los transformadores constan de tres piezas principales: el núcleo, que es generalmente de material ferromagnético, y dos juegos individuales de bobinas de alambre que están aislados entre sí y no forman una conexión eléctrica física.
Las bobinas se denominan devanado primario y secundario. Al aplicar corriente alterna al devanado primario del transformador, la bobina crea un campo magnético pulsante, como lo vimos anteriormente. El núcleo del transformador trabaja para dirigir la trayectoria del campo magnético entre las bobinas primaria y secundaria. Si no hubiera núcleo, se desperdiciaría la mitad o más del campo magnético generado en el devanado primario. Así que el núcleo es necesario para evitar este desperdicio de energía. Una vez que el campo magnético llega al devanado secundario, fuerza a los electrones dentro de ella a moverse, creando una corriente eléctrica alterna. Se descubrió que al usar un núcleo sólido no era ideal porque se perdía mucha energía en forma de calor debido a algo llamado corrientes parásitas o también llamado corrientes de Foucault. Para ayudar a esto, los núcleos ahora están hechos de láminas de hierro aisladas entre sí para ayudar a dispersar el calor de manera más uniforme. El transformador. Bueno, eso sería para el caso de lo que es las partes constitutivas del transformador. Para el tema 6 tenemos lo que es el análisis de un transformador ideal. Aquí igual encontré lo que es un breve video donde nos explica el análisis de un transformador ideal. Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¡Qué groso Faraday! Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra... Una de las... Transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? La potencia. ¿Qué potencia? La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos magnetismo. Tú me dio cara de bobina a mí. Y bueno, eso sería para el tema 6, lo que sería un análisis de transformador, como dice, pues no existe. Y para el último tenemos lo que es el análisis de transformador real y su circuito equivalente. Acá tenemos un pequeño breve video donde explica lo del tema. Bienvenido a este video en donde veremos cómo obtener el modelo de transformador real a partir de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto. Espero que te ayude. Y comenzamos. Recordemos que el modelo del transformador real incorpora una impedancia equivalente serie y una red de excitación total. Para calcularlo debemos contar con las potencias, las corrientes y los voltajes obtenidos de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto. Veamos en qué consisten cada una de ellas. Recuerda que la prueba de circuito abierto se hace del lado de bajo voltaje. Una vez obtenida la admitancia, calcularemos su inversa. Y esta será la impedancia de la red de excitación total. La prueba de cortocircuito se hace del lado de alto voltaje. Con los datos de la prueba obtendremos las impedancias de los devanados unidas en una impedancia equivalente serie. Veamos un ejemplo. Un transformador monofásico de 10 kVA 230 volts a 2300 volts tienen los siguientes valores.
Para la prueba de circuito abierto, las mediciones en el lado de bajo voltaje son 230 volts, 0.45 amperes y 70 watts. Para la prueba de cortocircuito, las mediciones en el lado de alto voltaje son 120 volts, 4.5 amperes y 240 watts. Encontremos el circuito equivalente del transformador real. Empecemos identificando la información que proporciona el problema y la anotamos en un lado. Recordemos que la prueba de circuito abierto se hace en el lado de bajo voltaje y la prueba de cortocircuito en el lado de alto voltaje, por lo que la red de excitación total aparecerá en el primario y la resistencia equivalente serie en el secundario. Con los valores iniciales determinamos que la relación de transformación es igual a 0.1. Para determinar la red de excitación total consideramos los datos de la prueba de circuito abierto. En el paso 1 determinamos el ángulo de admitancia. En el paso 2 determinamos la magnitud de admitancia. En el paso 3 unimos el ángulo y la magnitud calculados para formar el pasor de admitancia. Transformamos a rectangular y calculamos su inversa, y así obtenemos la red de excitación total. Para determinar la impedancia equivalente serie, ahora consideramos los datos de la prueba de cortocircuito. En el paso 1 determinamos el ángulo de la impedancia. En el paso 2, ahora la magnitud de la impedancia. En el paso 3 unimos el ángulo y la magnitud calculados para formar el pasor de impedancia. Transformamos a rectangular y así obtenemos la impedancia equivalente serie. Finalmente, solo faltaría referir la red de excitación total al secundario o la impedancia equivalente serie al primario para eliminar el transformador y así tener el circuito equivalente del transformador real. Y bueno, eso sería lo que es el último tema, y por mi parte de eso es lo que encontré más resumido para lo que es la explicación de los 7 temas, en resumirlos en pues lo que sería en una pequeña exposición que tuve para mi complementario. Por su atención, muchas gracias.